Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los aspectos formales de la escritura y de los signos de puntuación. Los aspectos formales de la escritura son normas de la lengua escrita que se utilizan para que quien está leyendo un texto o escuchando comprenda correctamente el sentido. Cuando escribimos un texto queremos que se reciba y se le dé el mismo sentido y la intención que tuvimos al redactarlo. Para esto se aplican los signos de puntuación, que cuando no se usan o se usan mal, se desvirtúa totalmente lo que queremos decir. Otra cosa a tener en cuenta es la ortografía, que es el conjunto de normas que regulan la escritura. ¿Qué es una falta de ortografía? Es un error en la escritura de las palabras y en la aplicación de las normas gramaticales. Las faltas de ortografía dificultan la comprensión. ¿Cuáles son los signos de puntuación? Los más comunes son punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, los signos de interrogación y de exclamación, paréntesis, comillas, el guión y la raya. Vamos a hablar un poco de cada uno. Empecemos por el punto. El punto se utiliza al finalizar una frase e indica una pausa mayor donde se baja el tono de voz. Encontramos el punto y seguido, el punto aparte y el punto final. El punto y seguido se usa para separar frases en un mismo párrafo, el punto y aparte para separar los diferentes párrafos y el punto final se coloca al finalizar un escrito. También se escribe punto después de las abreviaturas. La coma. El uso de la coma puede cambiar el sentido de una oración totalmente. Por ejemplo, si decimos vamos a comer, chicos, o vamos a comer, chicos, no significa lo mismo. No iremos al teatro o no iremos al teatro. ¿Notan la diferencia? La coma indica una pausa breve en la lectura. Vamos a ver cuándo se coloca. 1. Cuando hay que enumerar elementos, los tenemos que separar con una coma. Por ejemplo, voy a comprar peras, manzanas, naranjas y uvas. Otro ejemplo. Cuando separamos un vocativo del resto de la oración. ¿Qué es un vocativo? Vocativo es una palabra con la que estamos llamando la atención o dando una indicación a la persona a la cual nos dirigimos. Por ejemplo, gracias, Juan, o mamá, subí. Otro ejemplo, cuando añadimos información para aclarar o ampliar lo que se dice. Ejemplo, a todos mis alumnos, hasta los más jóvenes, les gusta aprender idiomas. El dato adicional se coloca entre comas. Lo que está entre comas no implica que se altere el significado de la oración. Se puede obviar que el sentido sigue siendo el mismo. Y por último, en los encabezamientos, en las cartas entre lugar y fecha, se escribe una coma. Después tenemos el punto y coma. Para quien está leyendo el punto y coma, le indica que debe hacer una pausa más larga que la coma. Se utiliza para separar oraciones cortas de otras largas que ya tienen coma. Los dos puntos se utilizan para citar palabras textuales, se utilizan antes de una enumeración y en el tercer caso después del encabezamiento de una carta. También tenemos los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se usan para dejar una oración incompleta, para expresar duda, para sustituir alguna palabra que no es necesario copiar íntegramente o para que el lector pueda dejar a su libre imaginación lo que le sugiera. Los signos de interrogación indican que hicimos una pregunta y los de exclamación sirven para dar sentimiento, emoción, para enfatizar. ¡Vamos! Los paréntesis se emplean para interrumpir el sentido de una frase con una aclaración, para intercalar fechas o datos con fechas o autores y, en el tercer caso, para indicar en una transcripción de datos la omisión de una parte que se ponen 3 puntos entre paréntesis. Después tenemos las comillas. Las comillas las usamos para marcar que una cita es textual, para incluir diálogos en textos narrativos, para títulos de artículos o para señalar palabras con un sentido especial o en otro idioma, en otra lengua o con un sentido irónico. Y por último tenemos el guión y la raya. El guión se emplea cuando una palabra queda al final del renglón y no hay lugar para escribirla completa. Y en el caso en que dos palabras forman una sola, como por ejemplo si digo psicofísico, que lo separo con un guión. Y la raya indica que es un diálogo. Bueno,
Cuando escribas un texto para transmitir el mensaje que deseas, cuida tu escritura. Adiós amigos, nos vemos en la próxima.